en la que él es el único que está arreando y además avanzando sobre la investigación de este gran engaño a los peruanos con el tema de los helicópteros. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, primo. Gracias por la bienvenida. Un afectuoso saludo a quienes nos regalan con su sintonía esta mañana de viernes, fin de semana ya, nuestro equipo técnico, a Jimena, a Lucho Lobatón. Y acá, como bien dijiste, al pie del cañón en este tema, este caso que tú hiciste muy bien en catalogar como un nuevo Odebrecht, primo. Claro. Porque así se configura, así es la configuración de esta historia, amigos. Este es un gigantesco robo que le han hecho por más de 20,3 millones de dólares al ejército para el mantenimiento de aeronaves de fabricación rusa de esa institución armada, el cual no se cumplió. Y en esta trama hay metidos, están involucrados poderosos personajes, lamentablemente altos oficiales de esa institución armada, y sobre ello hay un manto de silencio, hay un manto de impunidad. Se está acusando a quien no se debe acusar, ese es el motivo de nuestra exposición esta mañana. Se está acusando a quien no se debe acusar y no se está acusando a quien sí se debe acusar. ¿Por qué? ¿Por qué tanta impunidad? ¿Por qué tanta protección hacia Millennium Veladi Corp? ¿A qué le tienen miedo? Que se sepa la verdad, que se sepan los nombres de quienes están manchados con este acto de corrupción, que se sepan sus vínculos políticos, tanto nacionales como extranjeros, que se conozca la gran trama geopolítica tras esta historia. De ello hablamos hace unas ediciones atrás. ¿Cuál sería el juego geopolítico, insisto, en este relato de Millennium Veladicor y el mantenimiento? Overhaul es el nombre técnico de las aeronaves del ejército de todos. Primo, con tu veña podemos dar inicio al programa. Antes de eso me gustaría recordar un poco más, el doctor Erasmo Reina está postulando al Congreso de la República. Sí, el doctor Erasmo Reina está postulando. El día de hoy hoy o mañana tiene el lanzamiento de su campaña oficial aquí en Villa El Salvador. Un valiente abogado, extraordinario jurista. Tuve la suerte de encontrarlo en el camino y que asuma, pues, bueno, mi defensa en este tema por la acusación que me hiciera, la investigación que me armara, el muñeco jurídico que me armó Marita Barreto. El Así doctor es. Erasmo Es- Reina enfrentó todo ello y sacó este tema adelante. claro, él está por el Partido Aprista Peruano. ¿Cuál es el número? El número 18, él va El por el número, Partido número Aprista 18. Peruano. Muy bien. Listo, A José. la Cámara de Senadores. Excelente. Listo, José. Un buen candidato. Adelante, José. Bueno, candidato. Bien, amigos, amigos, al parecer a la señora fiscal Nora Córdoba Alcántara, titular de la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, segundo despacho, se le olvidó completar una investigación. Caramba, y acá lo vamos a demostrar. Parece que se le quedó ahí, no entrampado, entre el teclado y la pantalla de la computadora, entre la computadora y la impresora. ¿No? Se le quedó entrampado un nombre. Mejor dicho, y para que se pueda entender, dicha fiscal no comprendió en una investigación que lleva adelante su despacho por concusión, colusión, peculado, cohecho, negociación incompatible, aprovechamiento del cargo en agravio del Estado al actor principal de la historia que a continuación relataremos. La primera Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, segundo despacho, emitió la disposición número 02-2025-MP-FN. Vuelvo a repetir, la disposición número 02-2025-MP por Ministerio Público, FN por Fiscalía de la Nación. Bien, tenemos una primera imagen al respecto que ya nuestro control la está ofreciendo ahí, amigos, ¿no? Nuestro control está ofreciendo esas imágenes, mediante la cual me refiero a esa disposición y a pedido de la denuncia formulada por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, ello en mérito al informe de auditoría número 0004-2023-EP Hugo, denominado Servicio de Overhaul para helicópteros de la línea MI-8MTV-1 de la aviación del ejército. En esa investigación, la fiscal Córdoba mete en un mismo saco a tirios y a troyanos, a quienes tienen al parecer responsabilidad directa en ese contrato y en esa estafa,
¿no? Y a quienes por tener altos cargos y rangos en el ejército también, y quienes al parecer no tendrían que ver en esta historia. Según la teoría fiscal, los implicados son, permítanme, la lista es larga: Víctor Moisés Guevara Naupari, Pedro Wilder Flores Cerquín, Luis Eduardo Carranza Vilaur, Vanessa Susana Álvarez Ramos, Edgar Dávila Azcurra, Aníbal Eduardo Granados Ramos, Moisés Carvajal Malca, David Guillermo Ojeda Parra, William Omar Lozano Flores, Aníbal Jesús Valencia Altamirano, Richard William Sánchez Aldaña, y también a Juan Gerardo Castro Ventosilla, Osvaldo Martín Calle Talledo, actual comandante general del Ejército, además y también a César Augusto Briceño Dávila, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Permítanme volver al inicio de mi intervención, amigos. Dicha fiscal no comprendió, en una investigación que lleva adelante su despacho, y vuelvo a citar la figura para que entiendan la gravedad del caso: por concusión, colusión, peculado, cohecho, negociación incompatible, aprovechamiento del cargo en agravio del Estado al actor principal de esa historia, Córdoba no incluyó a Millennium Veladicor, la empresa señalada de ser fantasma, la que no cumplió con entregar a tiempo las 3 aeronaves que se le confiaron y que obtuvo 2 adendas favorables, a quien el ejército le rescindió el contrato. ¿Por qué no investiga y acusa a Millennium Veladicor, señora fiscal? ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de tipiar ese nombre acaso? Según información ofrecida desde dentro del ejército, todo esto se habría iniciado. El punto inicial, la génesis de esto, se habría iniciado gracias a ciertas cartas que el exoficial de la Fuerza Aérea, Carlos Chenda, cursara al Ministerio de Defensa y al Congreso de la República, eso a fines del 2024. El blanco de esa ofensiva fue una empresa peruana, el Licentro Perú, a quien, y desde nuestra hipótesis periodística, era obligatorio mancharla, crearle acusaciones sin sustento y, mediante turbios aliados en el propio Estado, lograr sacarla de juego, todo para allanarle el camino y favorecer a la cuestionada empresa panameña. Pero quienes habrían urdido ese siniestro plan no calcularon un detalle: se entregaron helicópteros al Licentro Perú y a Millennium Veladicor para su mantenimiento. Eso es cierto. Y eso es verificable, amigos. Cualquier ciudadano puede acceder a esa información. La primera, la empresa peruana devolvió totalmente operativas esas aeronaves, quedando el Ejército y la Policía Nacional del Perú satisfechos con ese trabajo. Mientras la firma panameña, y luego de más de 2 años, aún no cumple con entregar esos helicópteros. Insisto, ¿por qué no denuncia a Millennium Veladicor, señora fiscal Córdoba? Esa oscura y turbia campaña contra el Licentro Perú se basó en acusar a esa firma de no tener certificación para reparar aeronaves de fabricación rusa. Se instrumentalizó a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en ese momento dirigida por Donald Castillo Gallegos, para atacar a esa empresa nacional. Acá es bueno recordar que Castillo Gallegos fue despedido de esa dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A ello se debe sumar una continua y constante campaña de demolición mediática, llegando al ridículo de acusar a Helicentro Perú de haber participado de robo de un helicóptero de la policía. Acá se debe señalar que lamentablemente algunos medios de comunicación rebotaron y publicaron esa infamia, por lo cual y luego tuvieron que retractarse públicamente, dando fe que ninguna aeronave de la Policía Nacional del Perú había sido robada y que el Licentro Perú no había participado de ello. Crearon ese muñeco mediático y lo difundieron, todo para hacerle daño a esa empresa peruana que sí cumplió con entregar las aeronaves que se le habían confiado. Hasta donde sabemos, amigos, ni el Ejército ni la Policía se han quejado por el trabajo del Licentro Perú. Esas aeronaves están volando, están operativas, sin ningún problema. Todo lo contrario a Millennium Veladicor, señora fiscal. El propietario y representante legal del Licentro Perú es Juan Gerardo Castro Ventosilla. Vamos con el segundo PDF, Jimena, por favor, las imágenes de la 2 a la 6. A él, la primera, me refiero,
a Juan Gerardo Castro Ventosilla, a él la primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, segundo despacho, le hizo llegar la notificación número 00013-2026, en la que se le comunica la acumulación de la carpeta fiscal 517-2024 a la 268-2025. Ello tiene como origen una denuncia, una más efectuada por Carlos Chenda el 14 de marzo del 2025, en la que incluye, y ojo al piojo, como dijo Albeco, en la que incluye a los generales Jorge Luis Chávez Cresta, Walter Enrique Astudillo Chávez, además el Licentro Perú. Chenda los acusa de concusión, colusión, peculado, cohecho, negociación incompatible y otros que se pudieran detectar. Dejan abierta la puerta. Tal vez les encuentren, tal vez terminen siendo denunciados por papeletas de tránsito, ¿no? O por manejar ebrios en la calle. Disculpen que lo lleve a ese extremo, pero ese simple término deja abierta la puerta para cualquier otra figura legal. Pero me parece que hubiera sido por demás interesante que ese ex oficial también denuncie a Millennium Veladicor. ¿Por qué no incluyó Carlos Chenda a Millennium Veladicor? Vamos por partes. Permíteme un paréntesis, Jimena. ¿Por qué no se denunció? ¿Por qué Carlos Chenda no denunció a Millennium Veladicor? ¿Y por qué la fiscal Córdoba no denuncia a Millennium Veladicor? Permítanme colocarme al medio de estos dos conceptos. ¿Por qué Nimia Chinarse, la jefa de la OSI del Ejército, la Oficina de Control Interno de ese Instituto Armado, por qué no denunció a Millennium Veladicor? ¿Qué está sucediendo acá? Bien reza el viejo refrán. El diablo está en los detalles. Y aquí hay un detalle que me parece por demás importante. Hasta la primera quincena de enero, cuando le llega la notificación a Juan Castro, este caso en la Fiscalía no se movía. Me explico. Durante el 2025 no se llevaron a cabo diligencias, no se tomaron declaraciones a las partes. Este caso, en otras palabras, no le interesaba a nadie, hasta que llegó la fiscal Nora Córdoba Alcántara, titular de la primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, segundo despacho, quien decidió acumular los expedientes. Permítanme explicar lo siguiente. En el periodismo de investigación, una hipótesis es una suposición basada en hechos que guía la búsqueda de pruebas. El periodista es libre de investigar cualquier línea, siempre que respete los marcos legales de acceso a la información y la confidencialidad. Al amparo de ese concepto, empiezo a preguntar, ¿acaso la premura y la acumulación de expedientes fiscales en este caso se debe a que el ejército rescindió el contrato con Millennium Veladicor? Al caerse el contrato con los panameños, ¿se perjudican intereses económicos de poderosos personajes? ¿Cuál es el factor del dinero colombiano detrás de Millennium? Y sobre todo, ¿para cuándo la investigación a Millennium Veladicor, señora fiscal Córdoba? Señora fiscal, legalmente, un comandante general del ejército no puede decidir de manera arbitraria a qué proveedor contratar. Me refiero a la investigación que usted abrió a los generales Osvaldo Martín Calle Talledo y César Augusto Briceño Dávila. Los procesos de adquisición militar están regulados, ¿no? Ampliamente, ¿no? Ello por marcos normativos estrictos que incluyen la Ley General de Contrataciones Públicas y entidades de supervisión específicas. Les cuento, en esos procesos participan la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, ACFFAA por sus siglas, Contraloría General de la República y comités de selección. Las decisiones sobre proveedores suelen ser tomadas por comités técnicos especializados que evalúan las propuestas bajo criterios de eficiencia e integridad. Como es de entender, la aprobación para determinada compra o en el caso del convenio suscrito con el Licentro Perú, se hizo de acuerdo a ley. Se hizo respetando las normas. Se hizo respetando no solamente las normas, sino también las formas. No fue una selección arbitraria. No se seleccionó a una empresa que no reunía y no garantizaba un trabajo eficaz, puntual y sobre todo bien hecho en cuanto a la reparación de los helicópteros. Al parecer, en esa hipótesis fiscal,
Se equivocaron al individualizar a los responsables. Mejor dicho, no se acusa a los verdaderos responsables de este despropósito. En la historia del lesivo contrato suscrito con Millennium Veladicor hay culpables. Por supuesto que sí, y que se investigue, señora fiscal. Nosotros no estamos pidiendo que se deje de investigar. Queremos que se sepa la verdad, que se individualice a los verdaderos responsables, que la fiscalía, que la fiscalía los cite uno por uno a tomar sus declaraciones y que todos los peruanos, al final, sepamos cuál es la verdadera entraña de lo que para mí, según mi hipótesis periodística, es una organización criminal. Los responsables, señora, los culpables que hay dentro de esa historia, no son esos altos oficiales u otras personas que usted que está acusando, menos el dueño del Licentro Perú. Señora fiscal, me tomo la libertad como ciudadano y periodista de sugerirle que lea la carpeta que sobre ese tema abrió el auditor Saresi Alvarado Espinosa, entonces jefe del órgano de control institucional del Ejército. La misma que está plagada de acusaciones parcializadas e inconclusas. Ese informe, señora fiscal, se filtró, a pesar de tener la categoría de secreto. Pruebas al canto. El 21 de octubre del 2025, el diario Expreso dio a conocer un informe con el título Auditoras se llevan documentos del Ejército del Perú. Armaron informe a favor de empresa extranjera. ¿Y sabe usted a qué empresa extranjeras se estaba beneficiando, señora fiscal? Pues a Millennium Veladicor. ¿Ello acaso fue una casualidad, doctora? Les cuento. Saresi Alvarado Espinosa fue relevado del cargo por desacuerdos con su antecesor, el auditor Andrés Iparraguirre Cabrera, siendo reemplazado por Nimia Chin Arce, quien, valga verdades, parece abogada de Millennium Veladicor. Para ella, el dolo de Millennium no existe. No la ha individualizado como responsable en sus informes. No existen los informes de Nimia Chin Arce. ¿Qué está pasando en la interna, señor Contralor General de la República? ¿Qué está pasando con estos contralores? Esto es gravísimo. El 18 de junio del año pasado, el diario La República publicó un informe titulado Los rusos presionaban para que el ejército los contrate, en el que se recogen las declaraciones del general William Lozano. Bajo el título Un doble rasero, ese oficial menciona, cito lo que dijo ese oficial, está publicado actualmente en la página web del diario La República, por si acaso. Y, sin embargo, sale una auditoría contra quienes contratamos el Licentro Perú, que ha cumplido con el servicio que se le encargó, señala Lozano. Los auditores de la OCI-EP, Oficina de Control Interno del Ejército del Perú, atención Nimia Chin, señalan que el ejército contrató el Licentro Perú sin que tuviera licencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, por sus siglas, para reparar helicópteros MI-8MTV-1, lo que para el general William Lozano es una versión sin sustento. Digo, citando al general Lozano. Verificamos en la página web de la DGAC del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que sí contaba con licencia respectiva para mantenimiento de helicópteros MI-8MTV-1, indica el general Lozano. Otro detalle de importancia es que la FAC contrató al Licentro Perú, en este caso para el overhaul, el mantenimiento total de 4 helicópteros, 2 MI-171SH, un 8MTV-1 y un MI-17-1B por 104 millones, a diferencia del OCIEP, el Organismo de Control Institucional de la Fuerza Aérea del Perú, OCIFAC, no cuestionó la contratación del Licentro Perú. ¿Por qué la Comisión de Auditoría del OCIEP nos denuncia por contratar al Licentro Perú pese a la advertencia de la NASC mediante una carta al Ministerio de Defensa y la Comisión Auditora del OCIFAC no cuestionó la contratación de la misma empresa por parte de la Fuerza Aérea? ¿A qué se debe este doble estándar? Reflexiona el general William Lozano. Acá hay una pregunta que se cae de madura. ¿Por qué Nimia Chin Arce, jefa de la OCI del Ejército, no denunció a Millennium Veladicor por el flagrante incumplimiento del contrato y por las sospechosas adendas que se le otorgaron? Señora fiscal, si se trata de objetivizar ilícitos, pues el general Aldo
Aldo Domínguez Peralta, ex jefe del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército del Perú y separado de la institución, desconoció olímpicamente la ley de contrataciones del Estado y por ello se logró la modificación de los parámetros de contratación para favorecer a esa empresa extranjera. ¿Adivine el nombre de esa empresa, señora fiscal? Exacto, exacto, señora fiscal. Se favoreció a Millennium Veladicor, a quien Nimia Chin no cumplió con denunciar, y su investigación fiscal tampoco la comprende. Ahora podemos darnos cuenta por qué es vital para ellos desaparecer a Helicentro Perú. Para terminar, ¿acaso con la inclusión de los nombres y altos oficiales en esa investigación fiscal se pretende que este caso se vuelva agresivamente mediático? Pregunto ello, porque hace poco quienes están detrás de ese ataque le tocaron la puerta a varios medios de comunicación para que tomen esa historia, pero al esos equipos de prensa revisar las historias se dieron cuenta que el relato que les habían hecho, que les habían proporcionado, no cuadra. El mundo del periodismo de investigación es muy pequeño y en él todos nos enteramos de todo, doctora. Me tomo la libertad de lanzar un consejo. Sí, a usted, señora fiscal, como ciudadano y como periodista, como ciudadano interesado en este tema y como periodista que está siguiendo al pie esta historia. Que su despacho fiscal abra la posibilidad de la colaboración eficaz en este caso. Le aseguro que si oficializa ello, usted tendría en la puerta de su despacho una larga fila de aspirantes que querrán dar información muy valiosa sobre el tema de los helicópteros. ¿Quiénes siguen esta historia? ¿Cuáles fueron las presiones al más alto nivel para lograr la presencia panameña? ¿Cómo se usó al Estado peruano para perseguir a inocentes? ¿Y cómo y por qué no se acusó a Millennium Veladicor? Señora fiscal, si quiere comprender el fondo y la densidad del escándalo del tema del mantenimiento de los helicópteros del ejército, revise lo del viaje. Le propongo ir al principio de la historia, señora, ¿no? Para saber cómo va creciendo ese arbusto, esa mala hierba. Le propongo, señora, que revise el viaje de Alexis Humala, hermano del entonces electo presidente del Perú, Ollanta Humala, y del, en ese momento, también congresista José Gutiérrez, hoy defensor del pueblo. Ellos se reunieron con el canciller ruso Sergei Lavrov para abordar la presunta venta de armas al Perú, la exploración y explotación de gas y petróleo y la reanudación de contratos pesqueros lesivos para el Perú. También lo relacionado a Diego Alfaro Di Natale y cómo llegó a vender 67,3 millones de dólares en armas al gobierno de Boluarte. Y para concluir, el factor colombiano detrás de Millennium Veladicor. ¿Esas fuentes de financiamiento provenientes del país del vallenato y la cumbia son lícitos? Fiscal Nora Córdoba Alcántara, titular de la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Usted, en su despacho, sobre su escritorio, tiene tal vez la más gigantesca investigación que usted como fiscal pueda llevar a cabo. Este es un gigantesco caso de corrupción, señora fiscal. Y esto no se circunscribe, no empieza y no termina con esta lista de personas que usted está investigando. Lista en la cual hay personas que no han debido ser incluidas, en la que hay una víctima, no solamente él, su empresa, perseguida por esta organización mafiosa encabezada por Millennium Veladicor. Me refiero a Helicentro Perú. Usted tiene en sus manos, señora, una gigantesca historia. Atrévase a investigarla de principio a fin. Y al final usted me va a terminar dando la razón. Primo, contigo. Es increíble que una empresa que no tiene oficina, una empresa que no tiene personal, una empresa que ha recibido adelantado el pago, que han pasado más de 2 años, no entrega los helicópteros, gracias a Dios no hay una emergencia, que si tuviéramos necesidad de helicópteros, ¿qué haríamos? O sea, la fiscal tiene que darse cuenta que está poniendo en peligro la defensa del país. Así que, por lo tanto, este es un caso gravísimo. ¿Cuál es el poder que tiene Millennium Veladicor? Primero, Carlos Chenda, quien cursa las cartas en las que se acusa, ¿no? Acusa este supuesto caso, ¿no? Acusa a Helicentro Perú. No comprende a Millennium Veladicor. Nimia Chin Arce, la jefa del OSI, no comprende a Millennium Veladicor. La fiscal Córdoba no comprende a Millennium Veladicor. Que son los principales sospechosos o las cabezas de esta situación. Además son los beneficiados, José. Así es. Un detalle, y esta es una información que acabo de tomar hoy día. Hoy día, esto ha sucedido hace 2 semanas.
El diario El País de Colombia publicó, Colombia recupera más de 20 millones por incumplimiento de contrato para mantenimiento de helicópteros MI-17. La aseguradora Berkeley International Seguros Colombia S.A. dio a conocer recientemente que este miércoles 7 de enero hizo un pago por 20.079.552 millones de dólares al Tesoro de la Nación, al tener el rol de garante contractual del convenio para el mantenimiento de los helicópteros M-17 del Ejército Nacional, me refiero al colombiano. El pago surge como consecuencia de la sanción impuesta a la empresa Berthold System Company por el incumplimiento del contrato. Allá sí lo sancionaron, allá hay gente detenida, allá el dinero es revertido al Estado. Y acá se están negando a investigar a Millennium O sea, Veládico. ni siquiera le incluyen como sospechosa ni nada, o sea, nada, ni testigo, nada, No, cero. no quieren tocar a esa empresa. ¿Cuáles son los poderosos personajes que están detrás de Millennium Veladicor? Para Eh, para torcer la intención de la justicia. No digo que la fiscal esté en ese juego, no estoy sugiriendo yo, de ninguna manera, no. Pero hasta el momento la justicia no se aboca a investigar a Millennium ¿Y por qué Veladicor. este caso no puede llegar a la mano del fiscal de la Nación que ha ofrecido mejorar la imagen del Ministerio Público? Sería interesante que este caso termine en manos del ya nombrado fiscal de la Nación, que tome conocimiento qué está pasando, sobre todo del silencio frente a la presencia de esta empresa. Acá hay un caso, un punto que quiero rescatar. En este último pequeño texto que he leído proveniente del diario El País de Colombia, se habla de seguro, ¿no? ¿Se ha firmado algún seguro similar aquí para el mantenimiento de esas naves con Millennium? ¿Habrá un seguro? ¿Se podrá apelar a ese seguro para que nos devuelvan el dinero? Ojo, ese es el dinero de todos, ¿ah? Es el dinero de todos los peruanos que No, nos y hace además falta. se supone que para este tipo de contratos, José, hay una carta fianza o hay cartas fianzas. Hay cartas fianzas. Todo este tema del contrato con Millennium Veladicor goza de un secretismo insano, primo. Increíble, increíble. De un secretismo insano. Quería dejar este tema ahí. Nosotros seguimos al pie del cañón en este tema de la investigación acerca de este gigantesco escándalo por la reparación de los helicópteros. No Sí. solamente es el monto, amigos, es el silencio frente a esta empresa. Son quienes conforman esta empresa, los poderosos caballeros, señores, que están detrás de todo este montaje. El tema geopolítico y el peligro que nos quedemos sin mantenimiento para la flota total. No estoy exagerando, que nos quedemos sin mantenimiento para la flota total para el año que viene. Es una perspectiva que se podría hacer realidad. Que no venga el fenómeno del niño, sino ahí veríamos realmente las consecuencias de este mal paso y de esta corrupción, ¿no? Así es, primo, Muy bien. así es. Listo, José. Como siempre, gracias por tu trabajo, felicitaciones y para adelante, ¿de acuerdo? Gracias, primo. Chévere. Listo, don José Briceño, periodista de